Hola, hola Esteban, hola a todos. Un gusto saludarlos. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de acompañamiento a Esteban y reivindicatorio por su libro, realmente un libro necesario. Para mí es la manera más interesante de elogiar un libro porque realmente acerca pensamiento, ordena, aunque él trabaja la idea del desorden. Ordena, acerca pensadores. Es un libro realmente que ayuda a entender el presente. A mí me gusta mucho el concepto de desorden, es amplio, es provocador, sin duda no es suficiente, pero no vamos a tomar de ahí un poco para este pequeña charlita de muy llana de saludo a este libro. El desorden que vemos hoy yo diría que tiene un punto de referencia en agosto del 71, cuando Richard Nixon, y ladeado por Milton Friedman, rompen con los acuerdos de Bretton Woods, abandonan el Pacto de Oro, digamos, esta traición, entre comillas, de Estados Unidos, produce un cambio importante del mundo. No es que haya arrancado el desorden, ahí había desordenante más bien, pero bueno, nos tomamos un poco para jugar con este concepto, que es un concepto realmente muy rico. Arranca un desorden diferente en el mundo, arranca eso que en mi profesión sobre todo se llama de una manera bastante ligera creatividad financiera, digamos, la nueva modalidad de intermediación, la banca financiera, un juego económico que empieza a bordear peligrosamente los límites del fraude. De la misma mano que se producía esto, había también otro tipo de cambios. Es interesante notar todo lo que pasa en Estados Unidos entonces, cómo gradualmente se van demoliendo gran parte de los sistemas de contención social, y eso lo hacen todos los presidentes republicanos y demócratas con una coherencia bastante fuerte en este desorden del que hablábamos. En el cenit de todo este movimiento, en mi opinión, está el gobierno de George Bush, el George Bush hijo, el que arranca con el siglo, donde suceden acontecimientos muy relevantes, algunos no tan conocidos, como que Bush, cuando llega al gobierno con toda su corte ideológica de los neoconservadores, nombra en la bolsa de valores a un amigo de él, un abogado, Harvey Pitt, que es un verdadero campeón de esto de la desregulación y de la idea de que hay que dejar que la gente realmente opere con su talento sin ponerle límites, algo muy extremadamente peligroso. En ese año, en el año 2001, tan importante para la historia de la humanidad, porque se produjo el enorme atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, el Pentágono y aparentemente también contra la Casa Blanca. A los 2 meses de ese incidente, cuando Estados Unidos estaba preparando ya y organizando ya y había lanzado ya su operación en el primer país de todos los que tenía en la lista, Afganistán, que ahí se encontraba el supuesto responsable, el multimillonario Osama Bin Laden, de estos atentados, quiebra la energética Enron, una de las empresas más importantes que produce, según autores como Krugman, un impacto financiero similar al del golpe del 11 de septiembre terrorista. Pocos meses después se produce la quiebra de WorldCom, mucho más grande que Enron. Estos dos incidentes fueron las bancarrotas más grandes de la historia del capitalismo. Habría que agregar también Parmalat ahí. La línea que los une es una estafa, literalmente una estafa. Se informa a bolsas, se informa a las agencias supervisoras que lo que son deudas en realidad son activos. Se engaña a todo el personal de las empresas, se genera un acontecimiento social muy grave. No es casual que ese año nazca en Estados Unidos un ministerio como el Homeland Security, que estaba hecho para poder
poner un ojo sobre la comunidad norteamericana, sobre las masas, digamos, para tratar de controlar con el pretexto de la guerra contra este fantasma del terrorismo, precisamente los ciudadanos norteamericanos. Ustedes saben, se podía hacer prácticamente de todo, entrar en una casa sin autorización judicial, detener o no, dependía de lo que se tratara, si era un control a los sindicatos o era un control a los sindicalistas, digo, era un control un poco más sofisticado donde posiblemente hubiera o no terrorismo. La avanzada esta muestra un dato que nos trae ahora 20 años de los atentados a las torres, una serie de preguntas y respuestas y algunas certezas. Un, un efecto que tuvo este episodio que yo comento de inicio de siglo fue la estafa de las hipotecas basura que desató la crisis de septiembre de 2008 con la bancarrota del banco Lehman Brothers, que es muy importante centralmente porque cambió la configuración del mundo de una manera central que incluso todavía tiene efectos en este momento. No se ha disipado la crisis del 2008, más bien que se ha acelerado con la crisis asociada a la pandemia del coronavirus. Es importante porque retrasó el crecimiento de Europa, generó una deuda social y económica y muy importante en Estados Unidos, pero adelantó significativamente el lugar de China como potencia camino a ser dominante, más allá que ciertamente no está en el interés de Beijing eso, pero bueno, China también es prisionera de su propia dinámica. Las preguntas sin responder a las que yo lo di hace unos momentos son que cuando uno mira hacia el 2001 ve mucha cosa turbia todavía, no solo por los atentados, que no sabemos bien si estuvo una nación detrás de estos episodios, sino también porque en aquel momento, aquel gobierno que creía definitivamente que esta iba a ser la centuria americana, se había planeado una toma en sucesión de 7 naciones, como reveló el general Wesley Clark después, un general de la OTAN, que empezaba con Irak en el 2003 y terminaba con Irán 5 años después. Digamos, todo eso transformado por la mano norteamericana y dentro del modelo norteamericano para poder tener una presencia natural en una zona estratégica tan importante como es todo el Oriente Medio, el norte de África. Esa crisis del 2008 fue el germen de una transformación política y social muy importante. La crisis de las clases medias se basa un poco ahí aparecen los indignados, ahí aparece una gran protesta global y vemos también en Europa el surgimiento de movimientos populistas de derecha que tratan de canalizar la frustración de las clases medias porque no crecen como sus padres, digamos, se invierte la idea de que la generación siguiente va a estar mejor que la anterior, acá la generación siguiente está peor que la anterior, y eso se refleja en una falta de respeto al sistema, cómo se dan las cosas, y por eso surgen todos estos movimientos. El Brexit es hijo de estas contradicciones, la ultraderecha europea, la fortalecimiento de la ultraderecha europea es hija de estas contradicciones, Trump es hijo de estas contradicciones, más allá de que Wall Street no lo quería Trump, más allá de que la clase media alta lo vota Trump, la realidad es que Trump es la respuesta a un gran sector de la población que quedó colgada absolutamente en el aire desde la crisis de 2008, sin poder avanzar tecnológicamente, sin poder avanzar salarialmente, digamos, quedan realmente desintegrados en la profundización mayor de esta descomposición que arranca ciertamente con los pasos que dio Nixon en aquel momento. Donald Trump es un piloto que las grandes corporaciones no quieren, es un piloto que llega
y que genera extraordinarias complicaciones para las corporaciones norteamericanas, que terminan incluso casi en el final de su mandato con una verdadera legión de demandas contra la Casa Blanca por cómo manejó, por ejemplo, y básicamente la guerra comercial contra China. Digamos, lo que hace Trump encarece enormemente el negocio de esta gente, y de ahí que la idea de los mercados, de Wall Street, de lo que fuere, es tenerlo a Biden. Biden es un hombre mucho más creíble, lo quieren a él, era el hombre que con Obama le daba cierta seguridad a los mercados, quieren cambiar al piloto, no cambiar al avión. Hay acá una cosa muy interesante que conviene observar. Joe Biden llega al poder con la idea o la idea, el impulso de transformar la relación con China de un modo un poco más equilibrado, porque la interacción es absoluta entre estas dos grandes estructuras económicas. China, entendámoslo, es un reino capitalista, y como reino me refiero a monarquía. La idea de que ahí rige algo de comunismo es ilusoria. Realmente el régimen utiliza el concepto del comunismo, el propio Partido Comunista, y ha rescatado a Confucio para lograr una absoluta verticalidad política en una economía que se abre definitivamente, sobre todo desde la anterior gestión de Hu Jintao, que amplifica a Xi Jinping en este periodo y que apuesta a tener una economía capitalista de alto consumo, que es la que sostenga el PBI. En eso están, esa es la estructura que está encaminada, con un PBI per cápita que está creciendo con mucha velocidad, y por supuesto una productividad que a la larga se va a resolver. El gran problema de la competencia entre estos dos espacios, entre este y el oeste, no es el comercial, que es inevitable, sino otro comportamiento también inevitable, que es la batalla tecnológica, que la está ganando y aparentemente la va a terminar por ganar a China. Esta es una época en la cual la competencia, ustedes saben, no es por la fabricación de tuercas, sino por la inteligencia y el desarrollo, la inventiva y el desarrollo. En esto China realmente está mostrando una dinámica que la aleja bastante de la idea generalizada del robo de patentes. Robo patentes como robaron los británicos en su momento, robó Estados Unidos en su momento, pero ella en esta etapa no está robando patentes, y lo más probable es que en 10 años, según se asegura, China va a tener autonomía con los chips, va a tener su propia estructura, su propia industria de microprocesadores, de los cuales ahora es totalmente dependiente. Y cuando eso ocurra, que esto es un poco lo que se teme de este lado, bueno, habrá que ver cómo se resuelve esta contradicción. Es una situación realmente bastante diferente, con una China que en este momento no se plantea avanzar como potencia hegemónica mundial, porque le falta bastante, tiene que resolver bastantes cuestiones internas. El tema es que va quemando etapas a una velocidad notable, y realmente está volviendo lo que era hace 3 siglos China. Creo que ciertamente toda la discusión nuestra, todo esto que podemos llamar el desorden mundial, tiene un orden ahí en el Pacífico. Todo se va a ir trasladando al Pacífico. Esto que acaba de hacer el gobierno norteamericano de aliarse con Australia y con Gran Bretaña, sobre todo con Australia, para construir una flota de submarinos nucleares para poner frente a China, es un error bastante grave, es no entender cómo es la dinámica de la época. Y es notable, los chinos tienen una idea, dice, desde la época de Mao Zedong, que Estados Unidos está en una cierta decadencia. Digamos, el imperialismo, este imperialismo, está en una línea de decadencia, y la presencia de presidentes como Trump lo indicaría, y el seguimiento a Trump que está haciendo Biden lo confirmaría, que esto es un poco lo que ve el establishment europeo, lo que ve la gran estructura de concentración en China. Digamos, que lo que viene realmente es un cambio de época con Estados Unidos, que no va a ser lo que era antes, del mismo modo que Gran Bretaña lo volvió a ser lo que era antes. Estamos viviendo ese
orden dentro del desorden, o este gran desorden en donde nos va a costar mucho en trabajo entender el orden nuevo. Yo le agradezco a Esteban su libro, le agradezco el enorme esfuerzo que se nota en ese trabajo y realmente muchísimo éxito. Vale la pena que se lea atentamente este trabajo. Un abrazo, gracias.